duros, ¿no? Pues por ejemplo, uno de los más... Bueno, ha habido... una de las situaciones más difíciles era cuando hacían las huelgas de hambre. Mi padre ha hecho hizo 8 huelgas de hambre, 8 o 9 más o menos, yo creo que las hizo todas, por todo el mundo. Digo por todo el mundo, por los derechos de los trabajadores, cuando iban a los fusilamientos, hasta el año 75 los últimos fusilamientos, en fin, las ha hecho todas. A algunos compañeros ya le decían que, joder Marcelino, es que no hay Dios que te siga, pues era verdad, ¿no? Y en esas huelgas de hambre es que perdían 1 kilo por día, ¿eh? Y cuando la huelga de hambre eran 9 días, eran 9 kilos, y había que verle antes y después, ¿no? Y eso, pues mi madre era un coste enorme, ¿no? La batalla de mi madre, que ahora hablamos en detalle, pues esa lucha que los presos políticos tuvieron constantemente, pues las familias la sufrían fuera, ¿no? Los presos políticos, nosotros, Aurora, que es mi compañera que anda por aquí, que somos compañeros de batalla y de trabajo, llevamos 4 años digitalizando todos los documentos de mi padre, tenemos todas sus cartas, todas las instancias penitenciarias, venimos de Madrid, pero hemos estado haciendo escáner hora tras hora de todos sus papeles, toda la nota de todo, y tenemos todas las instancias de todas la cárcel. Bueno, algunos directores me eran pasables, otros eran los auténticos hijos de la gran, porque lo que iban a hacer difícil la vida a los presos, ¿no? En el año 71, que son con las últimas notas que estoy yo digitalizando de Segovia, de la cárcel de Segovia, pues escribían, le retenían todas las cartas, ¿no? Y entonces es una sucesión de agresiones, ¿no? Una de las notas, uno de los funcionarios dice que mi padre, el funcionario, había 2 funcionarios presentes en las comunicaciones, ¿no? Como esas que se ven en las películas de tal, ¿no? Pues igual, y se paseaban por ahí, entonces estaban oyendo lo que estaban diciendo, ¿no? Y entonces llegaba y decía, de eso no se puede hablar, pero cosas sin gran trascendencia, pero tenía la osadía de en una nota luego dar parte de que les quitaba la palabra y que si no les quitaba la comunicación y que les echaba. O sea que había funcionarios y funcionarios, ¿no? Los de Segovia fue realmente una situación mala, ¿no? Y los presos como Víctor Díaz Cardiel y otros muchos, Horacio Fernández Inguanzo, que estuvieron en Segovia, relatan también aquellas situaciones. En Segovia mi padre llegaba y mi padre siempre se luchaba, ¿no? Yo cuando estuve con él en Carabanchel era un auténtico... la hostia, porque yo no podía duchar con agua fría, quiero decir, ¿eh? Y entonces, claro, el agua fría en Segovia, pues podéis imaginar lo que es en invierno, pues entonces se tenía que poner la mano así, para que el agua le cayera primero en la mano y no le diera en la cabeza, para poderse duchar, porque si no, no había ducha de agua caliente, ¿no? Y eso, una pelea constante, es decir, la mayor parte de sus cartas se las quitaban, ¿por qué? Porque describía lo mala que era la comida, y que las 36 pesetas donde estaban, ¿no? Y entonces esas no se las censuraban, se las quedaban. O sea que todo ese periodo de las cárceles fue una lucha. Todos los presos políticos hicieron una lucha dentro de las cárceles también por el estatuto del preso político, porque era defender la dignidad del preso político, ¿no? Y eso fue todos aquellos años. La fase de la mujer de los presos políticos. Bueno, mi madre era una mujer con conciencia política, sabía dónde estaba y a lo que sabía. De hecho, alguna vez la habréis oído decir aquello de que ella se había ido a venir a Carabanchel porque estaba cerca de la cárcel, lo cual fue cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir el esfuerzo que había que hacer para ello. Bueno, mi madre se levantaba a las 4 de la mañana y nos levantábamos todos, bueno, estábamos hasta las tantas de la noche pelando guisantes y ando una olla así de grande. Eso fue en los 12, los 13 años, los 14, los 15, ¿no? Y los míos, digo. Y entonces pelaba los guisantes, llenaba en la olla, se ponía ahí a cocer despacito y tal, y entonces ahí llegaba la olla, llegaba a las 4 de la mañana la olla, mi madre la apagaba, la envolvía en manta, la dejaba calentita, después no sé qué, y cuando llegaba a las 9 había que salir para la cárcel. Aquella olla era una olla así de grande. Con esa olla se daba de comer a 20 presos políticos, porque era para la comuna en la que estaban.
Esa olla había que cogerla desde mi casa, en Manuel Lamela, que sigue estando allí la casa, y había que llevarla hasta la esquina de General Ricardo. Eran como 300 metros andando, para llegar allí, ponerse a esperar a que un taxi nos quisiera parar para llevarnos a Carabanchel, porque no todos paraban. Y cuando te veían, salían corriendo. Claro, te veían allí con eso. No solo era la olla, que llevábamos 3 o 4 cubos con toda la fruta. Esa fruta la había comprado mi madre en el mercado y la había traído desde el mercado, que luego así estaba mi madre con los hombros destrozados. Y arriba que ibas. Tengo que deciros que había muchos taxistas que no nos paraban, pero había otros que sí paraban. Y había otros que llegaron a saber que íbamos y los días que íbamos, y si podían iban allí y no nos cobraban, no bajaban la bandera. O sea que la solidaridad se iba manifestando por muchos sitios, ¿no? Y eso, llegarlo allí y luego pegarte con los funcionarios, llegar a una cola inmensa llena de tal. Nosotros donde comunicábamos le llamamos el Palacio de las Pipas, porque llegabas allí, pisabas y todo eran cáscaras de pipas, de la cantidad de gente que había pasado por allí para las comunicaciones. Entrabas por la mañana y al final salías a la 1:30 para comunicar 10-15 minutos, ¿no? Y a veces tenías la tremenda sorpresa de que se habían declarado en huelga y no podías comunicar. Yo cuando entré en la cárcel con mi padre nos pusieron en las comunicaciones, nos pusieron las comunicaciones, teníamos las comunicaciones, era 2 alambradas, así por aquí el preso, aquí la familia y por aquí pasando un funcionario. Bueno, pues eso lo quitaron porque hubo muchas protestas por ese tema, y entonces no se les ocurrió nada más que poner, eso sí, muy moderno todo, unas sillas por aquí, como una especie de sillas y todo el rollo en medio de un plástico, pero las grababan, había una cabina y te grababan todas las conversaciones. Entonces, claro, los presos iniciaron una huelga en protesta porque las conversaciones eran privadas y no tenían derecho a grabarlas. Entonces, cuando yo entré, mi padre llevaban ya meses sin comunicar. Nosotros llegábamos allí, saludábamos y nos marchábamos. Y ellos seguían en huelga de no comunicaciones, que acabó en una huelga de hambre. Y cuando yo entré en la cárcel, seguíamos en la huelga de comunicaciones y yo hice los primeros 3 días de esa huelga de hambre, porque a continuación el juez nos echó. Hay que tener en cuenta que nosotros fuimos un expediente de que el mayor tenía 16 años cumplidos, y éramos como 12. Nosotros estuvimos 13 días en gobernación. Nosotros entramos en gobernación a los pocos días de que asesinaron a Ruano. El mismo año, a los pocos días, en febrero. El ambiente de gobernación era guapo. Por cierto, que para hacer la película finalmente nos dieron permiso a rodar en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, que por cierto lo han llenado de paquetería y como un almacén para que nadie pueda saber que ahí algún día estuvieron las celdas donde torturaron y mataron a la gente, ¿no? Entonces, pues esa era nuestra circunstancia. O sea, nuestra circunstancia era poderosa en lo que se refiere a lucha y confrontación. Eso, pues obviamente nos ha creado una conciencia ideológica. Y no os crees que nosotros, tanto mi hermana como yo, hemos llegado a esta situación porque hemos vivido lo que hemos vivido. Hemos llegado a esta situación por conciencia, porque luego además hemos tenido nuestra formación. Os diré otra cosa, si es que puedo contar cantidad de cosas. Nosotros aquí en el archivo tenemos todos los cuadernos de formación de la cárcel de Carabanchel. ¿Sabéis que la cárcel de Carabanchel la llamaban la Universidad de Carabanchel? Bueno, la llamaban la Universidad de Carabanchel porque en aquellos periodos a los estudiantes y a mucha gente, antes de los 1 de mayo, las acciones les ponían una multa y les metían 1 mes en la cárcel. Entonces pasaban 1 mes, 2 meses en Carabanchel, generalmente en Carabanchel, porque el Carabanchel no era una cárcel de cumplimiento, sino solo de tránsito a la espera de juicio, o de cumplimiento de multas, no era un penal. Y entonces llegaban allí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues allí estaba mi padre y otra serie de gente, de líderes históricos con mucha formación, que estaban allí ya muchos años y que los tenían ya para siempre. Bueno, pues esta gente eran los profesores. ¿Qué hacían los profesores? Pues los profesores tenían unos cuadernillos azules, no como esos otros, sino unos cuadernillos azules donde se escribía y ponía curso de filosofía, curso de matemáticas, curso de historia del movimiento obrero. Bueno, esos cuadernos, que tenemos 18, son los que damos las clases. Y ahí está descrito todo eso. Bueno, la primera filosofía marxista que yo aprendí, la aprendí en Carabanchel, porque yo no había llegado a la universidad. Y entonces en Carabanchel, y me lo dio Trinidad, que era un obrero de la construcción.
por aquí, de Ciudad Real, me parece que. Y nos daba las clases de filosofía marxista. Cogía el cuaderno y chan, y ahí yo aprendí las bases, después ya de ahí seguí más, ¿no? Pero era una universidad, y entonces nuestra ideología, en realidad, nuestra formación política, de algún modo tal. Una cosa más, hablando del Marcelino, y lo veréis en la película, joder, yo me enrollo como las persianas, eso hay que pararme. El Marcelino tiene una característica, Marcelino, padre, tenía una característica, que era el obrero, bueno, si lo veis en la película, porque claro, tiene las fases de la República, esa formación, él era el mayor de todos de aquella época, siempre era el mayor, en comisiones obreras y tal, todos eran jovencitos, era el mayor, y él traía la experiencia y las características de los obreros de izquierdas y republicanos de la época. El obrero de izquierdas y republicano era un obrero que tenía ansia por el conocimiento. Él asimismo decía que él era rebelde porque, y lo dice en la película, que era rebelde porque no había podido continuar con estudiando. Para él eso era una agresión, y era una agresión de clase también. Él consideraba fundamental que todo el mundo se superase, ya fuera en su profesión, ya fuera en lo que fuera, pero que consideraba el conocimiento como un elemento esencial para la buena lucha. Y entonces por eso quería que todo el mundo, cuando me extraña esa dedicatoria del manifiesto, porque claro, le pondría del manifiesto y muchas más cosas, porque realmente él lo consideraba una pieza esencial. No se pueden dar buenas batallas si no se tiene un conocimiento, y por lo tanto esos obreros eran autodidactas y estaban muy orgullosos de ser autodidactas. Hay joder, me voy a enrollar. Hay una cultura. Esta noche no me pagan a mí. Hay una cultura que nosotros descubrimos, y hay que descubrir, que es la cultura del autodidacta. No es la misma cultura la del autodidacta que el de las universidades. No es la misma, Aparentemente sí, pero no es igual. El autodidacta, el trabajador, que tiene una cultura, es una cultura profunda, más profunda que las de las universidades. Cuando uno ha convivido con personas con este tipo de formación, y de izquierda fundamentalmente, se da cuenta que hay algo más profundo. Lo que hay más profundo, fijaros, lo que hay más profundo y diferencia es que los autodidactas nunca levantaron los pies del suelo, mientras que los que vinieron de la universidad flotaron y desde el conocimiento tuvieron que aterrizar en el suelo. Son dos situaciones en las que la gente puede llegar a una posición en la vida perfectamente buena. Es decir, uno puede aterrizar bien y saber lo que es el suelo, ¿no? Pero el que parte de abajo no tiene otra alternativa. Y por eso cuando algunos compañeros aquí estaban hablando de mí, me gustaba mucho como estabais haciendo, porque la lucha que veo de los que habéis hablado aquí es la lucha de compañeros que han partido peleando lo concreto, peleando lo de abajo. Y desde lo de abajo se sabe muy bien después, porque uno de los grandes problemas que hay ahora pues es eso de la alfombra y tal. Pisar moqueta es peligroso, y mucho más peligroso si uno no ha tenido nunca los pies en el suelo, ¿no? Aparte del espectáculo, es decir, la política que vemos hoy, que es la política del espectáculo, cuando veáis al Marcelino, que le veáis siempre, al Marcelino decía pum 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 pum, el gran capital, no sé qué, patapán, 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 y lo dejaba clarísimo. Y luego ahora hablamos, pero pum 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 pum, ¿por qué? Porque él tenía clara conciencia de que lo que hace sistemáticamente el capital frente al conflicto y demás es generar un espectáculo para desviar la conciencia, para que la gente no llegue a tener conciencia del porqué. Rara vez se explica el porqué de los conflictos y el fondo de la cuestión, rara vez se trasciende. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no quieren que la gente, sumados esos porqué, entiendan que no se sale de esas situaciones a no ser que uno acabe con un sistema como el capitalista, que en definitiva lo que hace es volver a reproducir una y otra vez el mismo sistema de explotación que había antes, sobre la base de cambiarte las ideas, las palabras, lo que quiera, pero eso es lo que hace. Y para eso hace falta la conciencia. La conciencia la gente la adquiere, y con esto termino porque es que antes lo tenía pensado, no te quiero enrollar más. Una de las cosas que hemos hecho es sacar la carpeta de Perkins, que cuando estaban haciendo las reivindicaciones,
el Marcelino era jurado de prensa y tenía su carpeta. Ahí están las grandes sábanas de la producción, de la línea de producción, con los tiempos de producción de cada pieza, con el Marcelino anotando los tiempos. Una de las huelgas de Perkins en la que Ruiz Jiménez se enfrentó, y que es una de las por qué Ruiz Jiménez entra y se acerca a mi padre como abogado, pues la huelga era por la productividad. Y ellos, los trabajadores, lo que reclamaban es que decían: cobramos eso, cobramos lo que cobramos, y de la fábrica sale un 20% más de motores, ¿qué pasa? Nos tendrán que pagar la paga de productividad. Ahora nos han engañado, ahora es la paga por objetivos. ¿Pero qué es el objetivo? No me engañe. Usted es que por mi trabajo está sacando el doble de beneficio, el doble de producción. ¿Quién se lleva ese beneficio? Se lo llevan los que se lo llevan. Bueno, esa conciencia, que es lo que han intentado constantemente que se pierda, es de que el trabajador no sea consciente de que lo que produce, cada vez hay una parte de beneficio que se lo llevan esos ricos que acumulan, y cada vez necesitan a menos trabajadores, y cada vez más con las herramientas producen lo que deberían producir los trabajadores, pero ese que está ahí cada vez se lleva más beneficio. Y entonces nos han detraído la conciencia de eso. Cuando el trabajador una y otra vez es consciente de que lo que están haciendo es rogándole, metiendo la mano en el bolsillo, acabará deduciendo de que es este sistema capitalista el que hay que cambiar. Que mientras no cambiemos el sistema capitalista nos van a estar metiendo la mano en el bolsillo y nos van a estar robando. Bueno, pues ese es el tema. Yo creo que la política espectáculo, esta que vivimos, lo que intenta es que la gente jamás tenga conciencia de que nos meten la mano en el bolsillo, nos roban y se llevan el beneficio para que 3 o 4 mangantes. Esto que habéis contado, ¿no? Bueno, pues eso el Marcelino lo tenía clarísimo. Y lo podéis ver, él lo tenía clarísimo y nos enseñó pues a muchos a tenerlo claro, desde luego, el que nos van engañando de esa manera. Y bueno, pues yo no te dejo preguntar. Vamos. El libro, ¿hay algún ejemplar? ¿Tenemos ahí algún ejemplar? Sí. El libro se publicó en el 90. Esta es una reedición que hiciste tú con el motivo del centenario del nacimiento de tu padre, ¿o porque se reeditó el año pasado porque no había libros, y para poder disponer durante el centenario de libros. El libro, bueno, para hacer el libro mi padre se vino 6 meses a mi casa, allí con mi madre, y todos en plan comandita, Aurora, mi padre y tal, estuvimos haciendo el libro durante 6 meses porque él seguía trabajando activamente y él venía, y después de que venía pues nos poníamos a trabajar para hacer el libro. Mi padre, habéis visto que en el libro, para sacarle que contase, bueno, y sí, como aquí le conocí muchísimo, para que contase algo personal de él, no te digo nada, era imposible. Yo soy periodista de profesión y me tocaba que el libro fuera primero contado, de alguna manera que fuera dar una cierta relación, más o menos, y luego además que él contara cosas de su vida, porque aquí hay otra cosa que pasa, y nos pasa casi todos aquí hay un montón de gente que lo ha peleado, ¿no? Y que contamos nuestras batallas como si fueran nada, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y decir, aquello fue, ¿entiendes? Y la gente que nos oye dice, si se lo pasaron bien. Dice, no lo pasamos bien, lo pasamos fatal, pasamos unos miedos atroces, y a pesar de los miedos peleamos, pero no lo pasamos bien. Es decir, aquello no fue fácil, y nada es fácil. Cuando piensan que, si nosotros damos la sensación de que aquello fue fácil, o dejamos que la tengan, pues jamás harán el esfuerzo para pelear por lo que pasa ahora. Algunas narices hay que echarle para enfrentarse a lo de ahora, ¿no? Digo yo, pues tienen que aprender eso. El que algo quiere tiene que poner algo, y los jóvenes de ahora, los que tienen que pelear contra vos, los que tienen que pelear contra esa precariedad, tienen que saber que de esa precariedad la van a tener que conquistar, salir de ahí, si no, les van a llevar a la esclavitud, derechos, porque el sistema es lo que quiere. Entonces nosotros no podemos contar la historia diciendo que fue fácil. Fue difícil, pero con conciencia, organización y movilizando, y siendo muchos, no uno solo, sino muchos, juntos, pues se consiguieron grandes cosas. Y mañana vamos a tener la oportunidad de ver la película documental. Tu trabajo ahí, la peli.
Bueno, nosotros el trabajo ahí, bueno, yo soy co-guionista con otros dos compañeros. Y otra cosa, te pregunto, como periodista, ¿te salía haciendo la película más la vena de hijo, la vena de periodista, la vena que viviste tú aquello? ¿Cómo viviste la confección de esa película? Vamos a ver, nosotros la película pensamos en hacer un documental hace tiempo y entonces le dimos muchas vueltas a qué hacer, porque como comprenderéis no es nada fácil hacer una película sobre Marcelino Camacho, abstrayéndose de todo el tema de familiar, y con tanta historia, porque, bueno, de esto si queréis mañana hablamos, pero primero veros la peli, porque hay que verla, porque es un peliculón. Y entonces, ¿por qué es que Marcelino pasa toda la historia de este país? La historia... Una cosa, mañana echan a Asteri. Después de la película nuestra, echan una para los críos. Tenemos que comprometernos a salir. Pues invitamos a los críos. No, mañana no tenemos por qué. Dale, bueno, yo lo justo, ya te diré. Lo justito, pero no hace falta porque yo creo que basta con verla. Pero que la película, nosotros cuando nos planteamos eso que tú me estás planteando, pues pensamos en decir, bueno, ¿cómo hacemos la expresión de lo fundamental de todo esto? Bueno, y entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el título refleja la expresión de lo fundamental. Hay varios hilos conductores muy importantes, que lo veréis, pero uno de ellos es lo posible y lo necesario. Lo posible y lo necesario es una serie de artículos que escribió Marcelino, que escribió mi padre, acerca de diferentes cambio posible, el cambio necesario, aliados posibles, aliados necesarios. En realidad, él lo que venía a expresar ahí es algo que se fue fraguando y que llegó en momentos que precisó mucho, es que ante la realidad y el análisis político hay un cambio que es necesario e imprescindible para que la situación, para que las cosas realmente avancen. Algo es necesario cambiar e imprescindible al mismo tiempo. Y entonces hay dos posibilidades: o uno se contenta con lo posible o uno pelea por lo necesario. Y esa es la clave. La clave es de toda una vida que se dedica a no instalarse en lo posible, no renunciar a lo necesario y no solo más que eso, sino a dejar media vida en esa lucha por lo necesario. Y eso es una línea que divide a veces no solo las grandes políticas, que es evidente, sino también al esfuerzo de las personas, al sacrificio, digamos, de las personas. Muchísimos compañeros, y esta lucha está llena de camaradas y compañeros de comisiones que han dejado la piel por lo necesario. Pues Marcel, muchísimas gracias por estas ilustraciones que le estás haciendo, tanto de la vida de Marcelino como la tuya propia, Marcel, que ya vemos que también es bastante comprometida. Y tienes un cometido en este momento. Bueno, yo aquí quiero llamar a Pablo, porque le voy a presentar, ¿no? Y tal, entonces, bueno, más que nada me han dicho, yo digo Pablo o Javier porque va a ser nuestro candidato a la alcaldía. Yo creo que tiene unas grandes posibilidades de tirar para adelante y de sacar, no digo yo la alcaldía, pero sí un buen pellizco. Sobre todo una cosa importante, ¿no? Y es que este mismo espíritu que hay aquí, que es el de que cuando se está ahí y se está presente, ya hay un espejo donde la gente tiene que mirarse, ¿no? Y ese espejo es el que refleja pues no solo la honestidad, sino el compromiso con la gente, el compromiso con la ciudadanía en general, con todos los problemas sociales. El compromiso con una cosa que nosotros, hay gente que no entiende mucho sobre esto, ¿no? Nosotros peleamos nuestro salario en la empresa, yo soy sindicalista, de base, porque yo fui secretario de la sección sindical de Radio y Televisión durante muchos años, y mi base fue sindicalista también. Pero la gente no entiende cuando vota que buena parte de su salario diferido se va por estos coladeros de los ayuntamientos. Que peleamos el salario en la empresa, pero el salario diferido, el que se viene por los impuestos y que es el producto de la solidaridad, se pelea, teniendo en los ayuntamientos gente que lo que haga es que ese dinero que hemos aportado vuelva a los trabajadores, porque si no, no vuelve. Se va a la especulación, se va a los mangantes, se va por esa vía también de ahí, y es nuestro dinero. O sea, hay dos salarios: el salario que nos pagan
y el que por salario por los impuestos después vuelve por los ayuntamientos, por la sanidad, por la enseñanza. Si eso no lo roban, nos están quitando también nuestro salario, porque en definitiva lo pagamos nosotros todo. Así que yo creo que Pablo, vete para acá. Sí.